Los Oscars ya están a la vuelta de la esquina, y este es mi ranking personal de las 10 películas nominadas a Mejor Película, de la que menos me gustó a la que más me gustó. No es la que creo que va a ganar o no, simplemente es mi orden personal de la peor a la mejor, así que antes de empezar platícame cuál es el tuyo y cuál es tu gallo para ganar este año. Número 10, Bugonia. No digo que no sea una buena película, pero es mi menos favorita de esta lista. Hay algo en mí que no es muy fan de Yorgos Lanthimos, aunque de sus últimas películas, Bugonia es probablemente con la que más he conectado. Una comedia negra bastante divertida que hace una crítica a la desigualdad de clases, la corrupción empresarial, se burla de las teorías de conspiración y establece un escenario donde lo llevan al extremo. Se desarrolla toda prácticamente en una locación, así que se sostiene principalmente en las interpretaciones de los protagonistas, Emma Stone, que está brillante como siempre, y Jesse Plemons, olvidado en la contienda, también haciendo una gran interpretación. Mención honorífica a Aidan Delvis, que hace su debut en un personaje más pequeño pero igual importante y hace una muy buena mancuerna con Jesse Plemons. Para hacer una película de Lanthimos tal vez es muy contenida, y digo la razón por la que quizá funciona conmigo. Veo por ejemplo a su primo lejano Eddington un poco más atrevida y quizá con un poco más de mérito, y es la única de la lista que es un remake, y solo por eso para mí tiene un poco de puntos menos. Número 9, F1. El blockbuster que se coló este año en la contienda por encima de películas como Avatar, Superman o Wicked. Y aunque es la menos popular de las 10 nominadas, después de pensarlo mucho y verla 2 veces, creo que fue la decisión correcta. Claramente lo fuerte de esta película no es su guión, de hecho ese es seguramente su punto más débil. Tiene un plot predecible y lleno de clichés del género deportivo, y para ser una película que busca promocionar la Fórmula 1 la deja muy mal parada con el público general, dando la impresión de que hay muchísimas áreas grises y que para ganar hay que hacer trampa. Solo faltó que Sonny Hayes se echara de reversa como el Rayo McQueen en Cars, pero lo que brilla de esta película son sus aspectos técnicos, la cinematografía, el sonido, la banda sonora de Hans Zimmer, que desde el segundo uno te contagia el mood de la película, la realización detrás de cámaras, las limitaciones para filmar los fines de semana en ventanas de 15 a 20 minutos que no les permitían grabar muchas tomas, Brad Pitt y Damson Idris conduciendo en sus escenas, cámaras giratorias diseñadas específicamente para montarse en los autos, y Brad Pitt demostrando que es una de las pocas superestrellas que quedan en Hollywood. Número 8, Frankenstein. Guillermo del Toro es uno de los directores más detallistas y cuidadosos en todo lo que tiene que ver con lo visual. Los aspectos técnicos de Frankenstein están en otro nivel, la atención al detalle con los vestuarios y el maquillaje, el simbolismo detrás de la colorimetría de la película, los sets mayoritariamente prácticos, el maldito barco construido desde cero y diseñado para que pudiera ser literalmente movido por Jacob Elordi. Todos estos elementos son lo que más la ayudan a destacarse y quizá a llevarse más de una estatuilla bien merecida en categorías como diseño de producción o maquillaje y vestuario. Se sabe que Frankenstein era el proyecto con el que Del Toro soñó toda su vida, y a su manera ya había usado narrativas similares en muchas de sus películas, y muchas veces nos había ya planteado la pregunta de quién es el verdadero monstruo, por lo que quizá Frankenstein no se siente su película más fresca, pero definitivamente lo mejor que nos dio esta película fue redescubrir los talentos de Jacob Elordi y colocarlo como la nueva cara detrás de la criatura, con esa voz, esa estatura, esa mirada y ese diseño tan alejado de la imagen tan establecida en la memoria colectiva, pero a su vez tan estilizada y bien lograda como solamente un artesano tan meticuloso como Guillermo del Toro podría conseguir. Número 7, Train Dreams. Tiene una forma de narrar similar a su protagonista, muy contemplativa, lenta y tranquila, que quizá la convierten en la menos espectacular de las nominadas, y algo me dice que tristemente en una de las más olvidadas del año en la contienda. Conforme iba avanzando yo me cuestionaba si valía la pena seguir escuchando una historia tan desgarradora, pero acercándonos al final creo que es satisfactorio encontrar que lo que tiene de dolorosa lo tiene también de sanadora. Joel Edgerton, otro gran olvidado en la contienda, entrega una interpretación humana, vulnerable, inocente, de nuevo en la naturaleza de la misma película. Tiene uno de los finales más emocionales del año, y sin tener la historia más elaborada aborda una reflexión profunda sobre el paso del tiempo, la soledad, el duelo y nuestro rol en el mundo, irrelevante y efímero, pero igualmente significativo.
Número 6. The Secret Agent. Es un año en el que hay sorprendentemente 2 películas extranjeras nominadas, muy merecidamente además a la categoría de mejor película. La noruega y fría Sentimental Value y la brasileña y cálida The Secret Agent. Con una narrativa enredosa, brincando entre distintos momentos de la historia y distintas subtramas sin mucha conexión muchas veces entre ellas, pero al final todo haciendo clic, como si se tratara justamente de una investigación policíaca que vamos armando con retazos de periódicos y material perdido en el tiempo. Tiene un tono muy particular y muy rico, mezclando elementos de thriller policíaco con comedia negra y hasta ciertas notas de horror. La forma en la que reconstruye el Brasil de los años 70 es de aplaudirse, muy buenas interpretaciones, particularmente de Wagner Moura, que se ganó su nominación, y mención honorífica al personaje de Sebastiana, que se roba todas sus escenas, quizá un poco larga, pero definitivamente revisitable, y creo que quizá a nivel personal, teniendo más contexto sobre la situación política y el pasado histórico de Brasil, hubiera conectado todavía más con esta película. Número 5. Marty Supreme. A pesar de que se encargó de hacer una campaña horrible que le ha quitado muchas de las probabilidades que tenía de llevarse la estatuilla, y a reserva de que no he tenido la oportunidad de ver Blue Moon, de la que se habla mucho sobre la actuación de Ethan Hawke, definitivamente Timothée Chalamet nos ha regalado una de las mejores interpretaciones del año y probablemente la mejor también de su carrera, con un personaje que irónicamente comparte su discurso, un talentoso deportista que quiere convertirse en uno de los grandes, en una narrativa muy usual en Josh Safdie, que recuerda precisamente a películas como Uncut Gems. Marty Supreme se siente como una bola de nieve que solo va acelerando y creciendo y uno nunca sabe cuándo va a detenerse. Un buen año para las comedias de enredos, estrenada el mismo año que sus parientes lejanos It Was Just an Accident, If I Had Legs I'd Kick You y Caught Stealing, que tienen un tono distinto pero un ritmo similar. El personaje de Marty Mauser es para mí uno de los más interesantes del año. No sabes si su mayor talento es el ping pong o su agilidad mental. Se siente como el antagonista de su propia historia y Timothy hace complicado que empaticemos con él, haciéndonos sentir al mismo tiempo admiración y rechazo. Hay satisfacción cuando lo vemos perder, pero también cuando se sale con la suya. Y la forma de la película se acopla precisamente a la naturaleza del personaje. Si en Train Dreams la película se siente lenta y reflexiva como su protagonista, Marty Supreme se siente adrenalínica, acelerada e impredecible también. Tiene un par de subtramas y giros que llevan la historia por lugares inesperados y se alejan de la trama principal, haciendo además que su duración se extienda un poco, y eso quizá es todo lo que puedo criticar de ella, pero tiene todo el mérito de estar acá. Este año se abre la categoría de mejor casting y si de mí dependiera, Marty Supreme merece esa estatuilla, dándole a Gwyneth Paltrow la oportunidad de brillar en un personaje como no la habíamos visto ya en años recientes, y casteando a un elenco de no actores pero sorprendentemente bien dirigidos, sacando de ellos la mejor interpretación posible. Tiene las armas para llevarse varios premios, pero después del despapalle que está armando detrás de cámaras, quizás se convierta en la perdedora suprema de la noche. Número 4. Hamnet. Si hablara de forma objetiva, debería estar mucho más abajo, pero no recuerdo una película que me haya conmovido a este nivel en los últimos 5 años. Me encanta que se siente tremendamente teatral. La dirección de actores, dónde se colocan y cómo se mueven en la escena, la intención y entonación de sus diálogos, utilizando prácticamente los mismos escenarios durante toda la película, limitando la caracterización de los actores para que sea su interpretación lo único que viste a los personajes, eso y el vestuario que pareciera que nunca cambia, y los colores asignados a cada uno, Agnes roja, Will azul y la naturaleza verde. Por el tipo de película, creo que tiene mis interpretaciones favoritas del año. Jessie Buckley y Paul Mescal están bien, pero Jacoby Jupp se roba la escena más conmovedora de la película, que si eres papá te destroza como no tienes idea. Y curiosamente, uno de los temas que comparten varias películas este año en la contienda es una parte fundamental de Hamnet, el poder del arte como forma de sanar. De las siguientes 3, el orden va cambiando un montón dependiendo de qué día me preguntes. El día de hoy quedó así. Número 3, One Battle After Another.
La gran favorita en la contienda de este año y con mucha razón, en el peor de los casos, una comedia sobre un padre que habiendo dejado muy atrás sus días de gloria, es arrastrado nuevamente hacia ellos para poder rescatar a su hija. En el mejor, una crítica a cualquier extremismo político, desde la desorganización, ineficacia y casi contagiosa revolución hasta lo ridículo del autoritarismo. Las 2 horas y 40 minutos más rápidas que he vivido en el cine, con esa banda sonora persistente durante toda la duración de la cinta, el montaje dinámico y acelerado, la cámara que todo el tiempo sigue a nuestro protagonista y la serie de situaciones que se van dando nuevamente casi como en una comedia de errores, la hacen sentir una película tanto profunda como entretenida. El debut de Chase Infinity que brilla hasta en su nombre, odio y me encanta cómo figuras como DiCaprio y Sean Penn, que son tan controvertidas detrás de cámaras y nunca me han dado la mejor vibra, entregan tan buenas interpretaciones. DiCaprio nos regala, no sé si una de las mejores actuaciones de su carrera, pero definitivamente una de las más divertidas y fácilmente una de las mejores del año. Ya ni se molestó en hacer campaña, pero de hacerlo merecería ganar el premio a mejor actor de este año sin duda alguna. Y Sean Penn, que está irreconocible, en su estoicismo transmite cierta lástima y llegamos a empatizar con él a pesar de odiar a su personaje. Y bueno, encima de todo, fácilmente la película mejor dirigida del año. Paul Thomas Anderson hace ver demasiado fácil el trabajo del director cargando con tantas obras maestras y urge que le den el reconocimiento que se merece. Número 2. Sinners. Siempre se celebran esas raras veces en las que una película de horror alcanza a hacerse un espacio en la categoría de mejor película. Ahora imagínense ganarse 16 nominaciones. Poder decir que el récord lo tiene ahora una película de vampiros es algo histórico. Pero es que Sinners no es solo una peli de horror y en eso radica su grandeza. Como 2 películas en una, mezclando un drama de época que poco a poco se va convirtiendo en una película de vampiros. Estos monstruos chupasangre se apoderan del alma de los pecadores, funciona como una metáfora del racismo, la supremacía blanca, la persecución contra la población negra y la apropiación cultural. Sencillamente llamar pecadores a la película ya es un comentario sobre todo lo que está mal con la sociedad, sobre cómo satanizábamos literalmente a la cultura afroamericana por tener la osadía de querer vivir libremente, tocar su música, bailar, beber, ejercer su libertad, a grado de tener que hacerlo a escondidas. Y de paso nos regala un gran blockbuster. Pero es solo la mitad de la peli porque lo demás tiene que ver con sus aspectos técnicos. Juega con el aspect ratio de la imagen, agrandándose en escenas de acción o en momentos climáticos. Michael B. Jordan interpretando a 2 personajes distintos, mucho más mérito que el que se le está dando. Jack O'Connell robándose el spotlight y junto con su interpretación en la reciente secuela de 28 Years Later, está recibiendo la atención que merece. Y la voz de Miles Keaton que nos regala una de las mejores escenas del año. Una parte de mí no quiere que gane porque sería la típica película ganadora de Oscar que todo el mundo dice que está sobrevalorada, pero hay otra mitad en mí que le echa todas las porras. Número 1. Sentimental Value. Reconozco que tuve que ver 2 veces la película para enamorarme por completo de ella. La primera vez experimenté lo que yo creo que muchas personas sienten cuando la ven. Es una buena película, pero no te conmovió demasiado. No conectaste mucho con ella por alguna razón. Y creo que tiene que ver con un par de cosas. La película es profundamente emocional, pero la forma de narrarla es tremendamente introspectiva. Y yo particularmente no estaba muy familiarizado con el estilo de Joaquin Trier. Es como conocer a alguien muy callado y frío y después de un par de conversaciones te das cuenta de que en realidad es alguien muy emocional y sensible. Sentimental Value, a diferencia de por ejemplo Hamnet, es muchísimo más sutil con lo que quiere comunicar. El director realmente utiliza el cine como un medio para expresarse y es maravilloso porque uno de los temas de los que habla la película es precisamente sobre utilizar el arte como una forma de sanar. La abuela de Nora vivió algo muy doloroso durante la guerra y nunca tuvo tiempo o las herramientas para procesar ese trauma, de tal forma que nunca lo superó y lo heredó a su hijo, el personaje de Stellan Skarsgård, y de paso a su nieta también, el personaje de Nora, interpretado por Renate Reinsve. Así que Nora carga con una nostalgia y pesadumbre que no sabe de dónde viene, incapaz de expresarse y de hacer frente a sus miedos, pero encontrando su refugio en el arte, en su caso el teatro. La película entonces explora el trauma generacional, el trauma que recibimos de nuestros padres y que con nuestras acciones también heredamos a nuestros hijos. Utiliza a la casa por
la que han pasado todas las generaciones de esta familia, no solo como una analogía del propio trauma y del recuerdo, de las cosas a las que nos aferramos y no dejamos ir, y muchas veces de aquello con lo que cargamos de generaciones atrás que no nos pertenece, sino que también funciona como un personaje más, un testigo mismo de lo que ha vivido esta familia en esta casa, el tiempo vivido y las cicatrices dejadas en ella. Sé que Jessie Buckley está por ganar su Oscar y definitivamente se lo merece, pero para mí Renate Reinsve, a pesar de tener una interpretación mucho más contenida, entrega la mejor actuación del 2026. Todo esto daría para ver una película dolorosa, oscura y trágica, pero el final es tremendamente optimista. Para sanar necesitamos comunicarnos, expresarnos. Y si el arte es la expresión misma, entonces ¿qué otra forma más maravillosa existe para reconstruirnos?